Segundo bloque en 6 de Noticias, segunda edición. Aquí estamos para hablarle de algo no tan difícil como fue en el primer bloque donde hablábamos del fondo soja, pero sí de algo necesario. Se viene, o ya está, el archivo de la memoria sexodisidente de la ciudad de Santa Fe. ¿Qué es? Esto nos preguntábamos nosotros. Para contarnos qué es, están ya con nosotros Emanuel, Alejandra y también Florencia. Gracias a los tres por venir. Gracias a ustedes. Cuéntenos un poquito cómo surge esta idea del archivo de la memoria y básicamente qué se registra en este archivo. Bueno, comienzo. El proyecto se inicia a raíz de una selección en un concurso que hubo en la Universidad Nacional del Litoral y en el que participamos docentes universitarios, estudiantes universitarios y también activistas y de organizaciones de la sociedad civil. El proyecto nace con el objetivo de construir narrativas de memoria en primera persona, sobre todo centrado en la historia reciente santafesina. Y como por historia reciente entendemos aproximadamente desde la década del 70 al presente inmediato, o quizás hasta el 2000, principio del 2000, en el que se permite ver, digamos, una serie de transformaciones en los modos de sociabilidad, homosexual, lesbiana, travesti, trans, y un poco el registro de memorias captura esa ocupación diferente de la ciudad que caracterizó Santa Fe, pero no solo Santa Fe, el territorio santafesino por extensión, con algunas particularidades que no quisiera ya adelantarme, pero que podríamos caracterizar en función, por ejemplo, de los marcos represivos que fueron cambiando en el Estado santafesino, ¿no? Convengamos, por ejemplo, que el Código de Faltas que habilitaba la persecución a homosexuales y travestis se derogó recién en el año 2010 en la provincia. Y lo mismo podríamos decir con otra serie de legislaciones que habilitaron un poder represivo y cierta connivencia social, del cual estos retazos de memoria de algún modo recuperan, pero también momentos de microresistencia, festivos, como fueron los carnavales, como han sido ciertos bares, y como decíamos hoy, cierta ocupación alternativa de la ciudad con sus propios códigos. ¿Cómo ha sido esta reinserción a la sociedad de un amplio sector que muchas veces se miraba de reojo, estaban excluidos y que poco a poco fue incorporando derechos para sí mismo? Esto es más o menos lo que se ve plasmado en este trabajo que vienen realizando. Sí, yo creo que lo que permite este archivo de la memoria no solo es sociabilizarlo en todo el territorio santafesino, sino también demostrarle al mundo que Santa Fe tiene historias de luchas en cuanto a las temáticas de diversidad sexual a nivel país, que no ha sido contado todavía y que es necesario contar, y sobre todo de que muestra el lado del corazón del colectivo, sobre todo porque en el archivo de las memorias hay mucha información sobre el colectivo trans, que hasta ahora no era contado, sobre propias compañeras trans que van a ir apareciendo en distintos momentos de la vida, y cómo ha sido nuestra vida de sufrimiento, de hostigamiento, de arraigamiento, y es cómo convertir esas historias de vida, esas formas de vida o esa forma de vincularse en algo académico, en algo institucionalizado como es la Universidad Nacional del Litoral. También rescatar de que es la primera vez que EMA permite que una persona trans sea codirectora de un proyecto de extensión. Hace más de 100 años que no surgía esto en la UNL, y este es el primer proyecto que presenta a una persona trans como codirectora de un proyecto. Eso también es rescatable y loable por parte de la Universidad Nacional del Litoral. Es el primer archivo, no existe otro en la provincia. No, es el primero. El primero, y por eso creemos que es de tal importancia y de tal magnitud. Lo planteábamos en términos que nos fe, que creo que vamos por ese camino, creo que esa información se guarde en el tiempo y que puedan conocer otras historias, a otras compañeras que no han podido ser digamos, conocibles, visibles desde Tostado, Vera, Reconquista, de otras localidades, y que aparezcan en esta recopilación de información, de datos, que también implica de parte de nosotros un trabajo en todo el territorio, donde nosotros nos movemos para ir a grabar, para ir a filmar, para ir a coordinar los días, los horarios. Eso les iba a consultar, porque al estar relatado en primera persona debe haber sido difícil primero contactar a todas las personas y luego tratar de ganarse la confianza para que obviamente cuenten la experiencia de lucha y de trabajo en cada una de las localidades o aquí en Santa Fe. Sí, y durante las filmaciones de las entrevistas por ahí tampoco interveníamos tanto, sino que dejábamos que ellas construyan, digamos, su memoria, ¿no?
Sí, una memoria que por ahí tiene unos vacíos. Ustedes decían, hay muchos lugares que fueron simbólicos, sobre todo en la década del 70, en el 80, y que en el memorial colectivo se fueron diluyendo. Sí. Esto también está plasmado allí. Este mismo espacio donde estamos, sin ir más lejos, ha sido un lugar de encuentro durante muchos años para personas trans, para travestis, también para homosexuales en menor medida, y sí que aparece en varios de los relatos de memorias que hemos registrado, que son audiovisuales, como recién comentaban las compañeras, pero que también el archivo involucra un acervo documental, que quizás un poco se adelantó en el spot que pueden ver en pantalla, y en el cual recuperamos a través son archivos cedidos por militantes tanto del movimiento de mujeres como feministas, pero también homosexuales y LGBT, que permiten indagar precisamente la emergencia de estos movimientos a nivel regional, las luchas que encararon, buena parte de las dificultades que se enfrentaron. Solo por dar un ejemplo, Santa Fe para 1990 tenía una de las legislaciones autodenominadas anti-SIDA más represivas del país. Esto no es un detalle menor, solo para pensar el clima hostil en el que hicieron visible su diferencia y politizaron su sexualidad. Clima hostil que se ha mermado en los últimos años, pero que hay resistencia aún. ¿Cuáles son las luchas que aún quedan pendientes por discutir aquí? Lo hemos escuchado en más de una oportunidad, Alejandra, que la cuestión laboral sigue siendo la gran bandera que levantan desde el colectivo. Sí, creo que ese es uno de los mayores objetivos, y estamos pidiendo también, y aprovecho el espacio también para pedir que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de una vez por todas debata lo que 254 municipios no tienen, que es una ordenanza de cupo laboral. No es un privilegio, es un pedido, digamos, de igualdad de oportunidades, y yo creo que es la manera de pedir y de decirles a ellos que empiecen a mirar que hay otros y hay otras personas del otro lado, y que necesitamos trabajar con perspectiva de género. Yo creo que esa disidencia que habla Emma tiene que ver con esta cuestión, con empezar a reconocer los otros actores que están trabajando, y que todas estas luchas, todos estos han sido gracias a los movimientos sociales, que no ha sido, si bien el Estado está participando, hay una gran deuda pendiente por parte del Estado, no solo en lo laboral, sino también en lo educacional, en lo habitacional. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver, y la que mayor pagó el precio ha sido la comunidad travesti y trans, que data de más de 60. No estamos pidiendo a la sociedad privilegios, estamos pidiendo igualdad de oportunidades. Manuel, este archivo no está cerrado de ninguna manera. No, permanece abierto, y de hecho te agradecemos que nos ayudes con la difusión, porque sí que nos interesa tanto llegar a posibles simpatizantes que les interese participar en la construcción de narrativas, de memorias, pero también posibles militantes o gente que tenga archivos, incluso periodísticos, porque hay una línea en este archivo disponible en la página web que de paso la mención, es www.memoriassexodisidentes.com.ar. La idea es precisamente, sí, quizás que impulse investigaciones al respecto, que son muy importantes, pero sobre todo que se le apropie el propio colectivo, valga la redundancia, y también los movimientos, que conozcan buena parte de la tradición y de la historia de la cual provienen muchas de estas nuevas generaciones que hoy se han vinculado fuertemente con estas luchas. Que sepan todo lo que se recorrió, sí, y a partir de allí se apropien de eso para plantarse y discutir de aquí en adelante lo que se necesita. Sí. Sí, sí, sí. Nosotros estamos trabajando con la reparación histórica a nivel provincial para dar como un resarcimiento económico a aquellas compañeras que fueron víctimas del proceso de dictadura militar, y el diario Litoral ha sido uno de los diarios que ha participado fuertemente con grandes, tiene una vasta, registro o memorias sobre las detenciones de las compañeras trans en ese proceso de dictadura militar. O sea, ahí vemos la importancia que tienen los medios de comunicación, los diarios, las revistas, en este contar estas memorias o estas identidades que se fueron construyendo a lo largo de más de casi varias décadas. Sí, yo creo que un reto a colación sobre pensar esa tensión entre la potencia de un archivo y los retos pendientes. Sí, claro que tempranamente los movimientos homosexuales y también feministas que germinaron en la transición democrática en el espacio santafesino tuvieron muy en claro
en preguntarse de quién es esta democracia y qué cuerpos podrían habitar esta democracia. Y esta tarea hoy encuentra forma claramente en las disputas por una ley de educación, por ejemplo, que incorpora una perspectiva de género crítica, trans inclusiva, y así como hace unas décadas el propio Estado argentino avanzó en otorgar un rango constitucional a la CEDAW, es decir, a la Convención de Prevención para todas las formas de discriminación contra la mujer, y reconoció que las mujeres, y otorgó rango constitucional al hecho de que las mujeres han atravesado una desigualdad histórica, que las posiciona de modo diferente en el desenvolvimiento social. Me parece que un reto y un desafío enorme es el de reconocer la desigual vulnerabilidad que atraviesan las personas trans en nuestra sociedad, que históricamente se han visto vulneradas en términos de acceso a la salud, la educación, por supuesto el trabajo, y eso sí que es una de las grandes tareas pendientes. Yo les agradezco a los tres que hayan venido a contarnos esto y ojalá se sumen muchas voces más y muchas historias más para seguir agregando páginas a este archivo. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias a vos.